grabado. Ok, entonces, para la lógica del isGround, en el caso del 2D, consistía en que teníamos en nuestro código, ups, ahí está, ponemos un poquito de zoom. En nuestro código tenemos aquí 3 valores. Tenemos el vector 3, que es el check suelo posición, que en sí es relativo al jugador, para decirle pues qué tan abajo de nuestro centro se encuentra la posición que queremos revisar, si se encuentra en el suelo o no. Podríamos usar un raycast, pero el problema del raycast es que es una línea, entonces a veces puede quedar situaciones un poco precisas. Podríamos estar en una esquina, el jugador podría estar parado aquí, pero es suficiente para que el raycast se lance hacia abajo y ya diga que no está en el suelo. O podríamos estar cuando jugamos con tilets o cosas por el estilo, a veces podríamos tener un pequeño margen que no afecta mucho, pero podría ser suficiente para que el raycast pase por el medio. A veces puede suceder, porque el raycast es bien preciso. Entonces, para evitar eso, lo mejor es preguntarle si hay con una esfera imaginaria. Si esa esfera pues está chocando con algo. Por eso tenemos un radio de esta esfera imaginaria, porque aparte del raycast pues podemos lanzar como una esfera imaginaria, no solo un rayo. Y tenemos un layer mask. El layer mask determina cuáles son las capas con las que podemos comprobar. Principalmente es para evitar que no detecte el mismo colisionado del personaje. Porque si nos chocaría, preguntaríamos en esta sección, si el personaje lo tenemos así, y estamos preguntando por esta sección, ¿hay un colisionador ahí? Siempre sería true. Porque ahí está el mismo personaje. Entonces, este es para decirle que ignore al personaje. Entonces, en nuestro código, solo para visualizar, porque como es un rayo imaginario, estamos usando el gizmo. Y le decimos que desde la posición donde está el personaje, más la posición de checar el suelo, que básicamente es un ajuste de su centro, de su pivote, y del radio, pues nos dibuja esta esfera. Entonces, tenemos que jugar con esa configuración, moverlo y tener un radio suficiente para que tenga un espacio abajo del personaje. Y tiene un layer mask hecho, ¿no? Que creo que sospecho que ese es el problema. Entonces, pero igual, vamos a anotar las cosas que tienen que revisar. Primero, que la posición y radio de la esfera imaginaria, que le llamamos check suelo, tenga un margen abajo fuera del personaje. O sea, esta sección. El segundo paso sería revisar que el personaje esté en su propia capa. El personaje está en la capa del personaje que la creamos. Nos vamos a la layer. Aquí podemos, en cualquiera de estos lo podemos poner. Llamamos personaje o player. Y le asignamos al personaje su propia capa. El personaje debe tener asignado su propia capa. Solo. Y con esto, ahora sí, puedo irme al suelo mask. Y aquí debe estar marcado con las cosas que quiero que revise si es el suelo o no. Aquí, dependiendo del juego, puede variar, pero el único de ley que debe estar apagado. Oh, ya sé. Personaje. Programa de dibujar. Ahí está. Oh, ¿por qué no quieres dibujar ahí? Bueno, sin dibujar. El único que Sale. tiene que estar apagado a fuerzas es personaje. Ya de ahí a lo mejor puedes tener ciertos elementos, como a lo mejor paredes invisibles para solo los enemigos.
o cosas del estilo que pues el personaje también debería de ignorar. O por ejemplo, si hay balas, no es si no quieres que el personaje pueda usar una bala y saltar sobre ella, pues también podríamos ponerle que no ignore las balas. Ahí dependiendo del juego lo que pues, tendrían que poner, pero al menos el obligatorio es no debe detectar su misma capa. Oh, ok. Sí, de hecho creo que tengo la ligera sospecha de que sí, de que se me olvidó crear layers para el personaje. Entonces, en el check suelo mask debe tener mínimo que ignore la capa del personaje. Entonces, esos son pasos para revisar el check ground. Check. Oh, y bueno, igual por si acaso, pero también lo agregamos, y es que sin importar que estés utilizando la máscara en los parámetros. Ok. Igual, si lo tiene, revisa los parámetros. En Visual Studio, si tú pones el mouse encima de la función, te dice qué versión estás utilizando en este momento. Entonces me está diciendo que el primer parámetro es una posición, el tercer parámetro es un radio, perdón, el segundo parámetro es un radio y el tercer parámetro es la máscara. Entonces tiene que coincidir porque hay veces que algunas versiones la máscara puede estar en otra posición y le estás mandando otro dato y tú le estás escribiendo. Ese sería el Oh, menor. ok. Muchas gracias, profe. Nota, revisa que en los parámetros del, vamos a llamarle raycast, aunque en este caso es el over circle, esté correcto el uso del parámetro check suelo mask. Y con esto ay, los pongo en Discord. Parámetro search as con comillas. La diferencia que es una variable. Ahí está. Y en el 3D es exactamente lo mismo. En todo caso. También tenemos las mismas tres variables. Posición, radio y máscara. Lo único que cambia es que aquí utilizas Fixix. Y acá usamos Fixix 2D. O igual lo voy a agregar como nota. Como otra revisión. Revisar que se está usando el Fixix. Correcto. Si el juego es 2D, debemos usar Fixix 2D. A veces también pues, sucede. Tienen todo correcto, pero podrían estar utilizando a lo mejor Fixix cuando el juego es 2D. O bueno, suele ser más al revés. Que el juego es 2D y están usando la versión 3D. Y soy, la verdad. Digo que con esas revisadas deberías de encontrar qué es. Gracias, profe. Sí, creo que sí tengo algo por ahí. Voy a checarlo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, inquietud por el momento o quieren aprovechar para avanzar en su proyecto?
Ahorita lo que hice, ese todavía no iniciaba el proyecto del examen, pero lo voy a empezar para hacerlo. Nada más Ujú. que ahorita quería ver si me acordaba cómo era para que poner como ahorita nomás iba a tratar de recrear lo que es el movimiento de la boca del cañón con el Ujú. pivote y todo ese movimiento del mouse, a ver si me salía. Ok, ok. Igual, no me acuerdo, en la clase pasada hicimos esto para convertir la coordenada del mouse al juego. Y pues solo rotar es rotar. Nada Ah, más juega con el pivote. sí, o sea, ese código iría en la boca del cañón, ¿no? Porque pues, es la que se va a mover. Ujú. Vector 3 post. Screen to word point. Sí, es que es lo que me trataba de acordar. Era lo de la cámara, necesitaba una variable cámara Ujú. y era punto screen to word point y put mouse position Sí, y luego crear una variable, no sé, crea, sí, sí. Y esa la del z0, siempre la mantendremos siempre en cero y el transform.position es lo que sea, lo que vale donde está el mouse, pues. sí. Igual Ujú. ese paso podría ser a lo mejor innecesario, pero aquí ya tendrías la coordenada del mouse en tu mundo. Igual eso es mouse in Word. Sí. No sería necesario para mover ¿cómo se dice? La Es que si boca le del cañón. dices muévete, vas a mover el cañón a donde está el mouse. Entonces no será transform.rotation. Ah, no. Mm, Porque si le dices rotación, para empezar tienes tres ejes, X, Y y Z. X, Y no nos importan en 2D, el único que importa es el Z. Pero esta es una posición, entonces posición y rotación no es lo mismo. Pero si tú tienes tu tanque que tiene un cañón y tú tienes donde está el mouse, esta fórmula solo te va a regresar en qué coordenadas se encuentra a dónde está apuntando en el mundo. ujú. Tienes la coordenada donde se encuentra tu cañón. Puedes calcular o puedes decirle mira hacia el cañón, bueno, hacia el mouse. Sé que hay una función que es lookat, pero no sé si funciona para 2D. No, no funciona porque él rota de manera incorrecta. Pero Ajá. podemos recrearlo. La fórmula, aquí lo tengo. El lookat funciona de maravilla en 3D, pero en 2D, como también te va a rotar en X y Y, va, va a quedar raro. Pero, Unity, FL, Unity. La de mask, convertir segundos, LPAT, singleton scriptable. Chales, no lo tengo aquí, esa fórmula. Ya sé dónde va a estar. Mm, Comparar signo distancias.
Hay otros, pero igual estas fórmulas les pueden servir. Estas serían las fórmulas para convertir un vector 2 a un ángulo. Nota que en matemáticas tenemos dos maneras de manejar rotaciones. Podemos trabajar en grados. Esta te regresa la rotación en grados. Es decir, de 0 a 360. O podemos manejar rotaciones en radianes, que va de 0 a 2pi. Pero como no está eso en mis notas, lo he usado mucho. Está aquí. Scripts. Player behavior. ¿Sí es este? Creo que sí. Vector 2, posición. Bueno, de hecho, vector 3. Esta sería la fórmula matemática de un lookup 2D. Pero que jugar con este parámetro. Este indica hacia dónde es la rotación 0 del original. ¿Qué quiere decir? En este caso, un vector 3 down, estoy indicando que si le digo que la rotación es 0, o bueno, no la rotación es 0, pero si le dijera que su rotación es igual a 0, estaría mirando hacia abajo el sprite. Entonces, dependiendo del sprite, hacia dónde se encuentra acomodado, porque no es lo mismo que el cañón esté apuntando así, el dibujo esté así, al que el dibujo de manera original se encuentre así, a que la imagen de manera original se encuentre así, a que la imagen original se encuentre así. ¿Sí? Porque dependiendo cómo esté la imagen original y le digo gira 90 grados o 45 grados, es diferente. Dependiendo cuál es su rotación original, de 0. Entonces, esto cambia dependiendo de dónde está. Esa sería la fórmula. Igual la fórmula original, esa sí lo tengo por aquí.
O lo tenía aquí. Hace poco se la mandé a Kishi. Creo que... No, es cierto. Kishi, ¿dónde está Kishi? Está. La fórmula original es... Sí, estoy bien. Es la posición de tu target menos tu posición actual, lo normalizas y usas from to rotation y ese es el que dices hacia dónde va. Entonces, esta es la fórmula para el lookat. Solo tengan cuidado con este parámetro. Dependiendo de cómo sea el sprite, necesiten ajustar eso. Acá está. Ya me acordaba que sí la tenía. ¿Alguna otra duda? ¿Problema? Yo creo que no. Que traigan en su proyecto igual que cualquier cosa que estoy. Sí, profe, creo que no, ninguna duda. Para jugar con el pivote Ajá. en el sprite. Este no es. ¿Dónde están mis sprites? En el anda. Por ejemplo, vamos a agarrar. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, el árbol. Si seleccionamos el archivo original, tiene aquí la configuración de Sprite Editor. Ahí le das clic y este puntito azul que tiene en el centro es tu pivote. Lo puedes mover a donde quieres o acá abajo tienes esa sección que dice pivote. Ok. Y aquí viene básicamente todos los puntos, que es arriba a la izquierda, arriba en el centro, arriba a la derecha, en izquierda centro, derecha centro, abajo izquierda, abajo centro, abajo derecha, o customizado, que es básicamente moverlo. Entonces, por ejemplo, si quieres que esté hasta abajo, le digo que es button left, vamos a ver que la flecha se acomoda ahí, con el puntito. Le doy a aplicar. Y ya está. Y esto ya afecta, pues, que si lo roto, rota desde ahí. Ok, ya. Nada más ten en cuenta que cuando actualizas el pivote, actualiza todos los sprites. Todas las instancias que usan ese sprite se actualizan. Entonces, se desacomodan. Sí, entonces por lo que veo se va a tener que trabajar directamente ya con el propio sprite de los tanques, ¿no? Porque así haciendo solamente un objeto como un cuadrado o algo así no funcionaría, ¿o sí? Ahí lo que tendrías que hacer es tener un sprite, o sea, tienes un game object del cuerpo y otro sprite como hijo que sea el cañón para que puedas controlar el cañón. Ujú.